Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro podcast. Hoy hablaremos sobre un tema interesante, la estadística inferencial como herramienta principal en la toma de decisiones en la administración de empresas. Nos acompañan nuestros compañeros Anabela Herrera, Ana Chiliquinga, Anderson Salvatierra, Claudia Villasís y mi persona que dirigirá este podcast, soy Byron Iguaza. Tengo el gusto de presentarles al ingeniero Rodrigo Iguaznia. Él es ingeniero comercial, graduado del SPOCH aquí en Riobamba. Es máster en gerencia corporativa en la UCL Londres. MPA en Administración Pública York en Inglaterra. Diplomado en Estrategias y Comercialización en la HSE de París. Diplomado en Emprendimiento en Economías Emergentes en Harvard. Rodrigo, bienvenido a nuestro podcast. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí presente con cada uno de los compañeros y para todas las personas que van a estar viendo este pequeño podcast. Perfecto. Bueno, para empezar este conversatorio, ¿no? Rodrigo, déjame preguntarte, ¿qué es la estadística inferencial en palabras sencillas para ti? Ya, perfecto. Bueno, la estadística inferencial eh, es tomar un fragmento o una parte de información de una información global y usarla para entender un panorama completo, ¿sí? En lugar de tener, por ejemplo, que preguntar a toda una población, a una ciudad, nosotros lo que tenemos que utilizamos la estadística inferencial para analizar una muestra representativa de esta. Esto lo proyectamos y hablando específicamente en el ámbito empresarial, lo proyectamos en diferentes tendencias de mercados y esto lo que nos ayuda es, nos permite a tomar decisiones correctas. Nos permite realizar negociaciones, nos permite actuar bajo riesgo, mitigando el riesgo y actuar a tiempo apropiado para justamente tomar correctivos o aplicar diferentes alternativas que obviamente vayan a beneficiar a un negocio. Por esto la estadística inferencial es muy importante porque, primero, nos facilita el acceso a la información y a la vez utilizar esta información para poder hacer un análisis representativo de una población global. Perfecto. Creo que la Ok, compañera Anabela tiene la siguiente pregunta. ok, buenas noches, ingeniero. Yo también tengo una pregunta. Para, ¿Por qué usted cree que la estadística diferencial es importante en la administración de empresas? Eh, Principalmente porque me parece que alguien está con el micrófono prendido. Eh, Compañera Ana, su Compañera micrófono, por Ana, favor. usted tiene el micrófono prendido. Perdón, perdón. Me preguntaba, me parece que por qué es importante la estadística inferencial en la administración de empresas. Porque las empresas vivimos tomando decisiones. Todos los días, para toda actividad, para todo lo que concierne lo que es la administración de empresas, se reduce en prácticamente toma de decisiones en cualquier situación, en cualquier panorama. Entonces, nosotros necesitamos justamente de la estadística inferencial y en este caso, de un lado técnico para no solo depender de la intuición, ¿sí? Para no depender de lo que simplemente nosotros vemos o queremos aplicar de una forma quizás poca técnica o también en base a quizás costumbres o un conocimiento muy limitado por justamente falta de acceso a la información. Hoy en día, en un mundo tan globalizado y donde que la competencia es tan fuerte y cada vez los recursos son más limitados, cada decisión que nosotros tomamos es muy importante que sea respaldado por datos, porque esto nos va a permitir tomar decisiones correctas. Es prácticamente pasar de un punto donde que nosotros decimos, creo que va a funcionar, ¿sí? A un segundo punto donde que dice, tengo evidencia de que va a funcionar. Y les voy a dar un ejemplo claro de muchas cosas que pasan aquí
en el Ecuador, específicamente aquí en la ciudad de Riobamba. Aquí hay muchos negocios que tienen bastantísima inversión, pero a partir de los 3 a 6 meses, lastimosamente, quiebran. ¿Por qué motivo? Porque se enfocan netamente en quizás un análisis de competencia, nada más visualizando o enfocándose en lo que está a simple vista, que en muchos casos es branding, que en muchos casos simplemente es el diseño o la decoración de un local o la inversión sobre este local o copiar nada más al vecino. Creo que muchos han de haber escuchado que en una calle donde que se pone una panadería se ponen todas las otras panaderías, ¿verdad? ¿Y por qué muchas de estas panaderías fracasan? Justamente porque no están tomando decisiones o porque no emprenden en base a información cuantitativa que les permita saber si es que el mercado es justamente el adecuado para su negocio o si es que su producto es suficientemente demandado por dicho mercado. Entonces, por eso siempre es muy importante. Y para evitar este copy-paste, como yo siempre lo digo, de estos negocios, es muy importante empezar a aplicar justamente la estadística inferencial. Perfecto, muchísimas gracias. Ahorita la compañera Ana tiene la siguiente pregunta. Buenas noches, ingeniero. Una pregunta. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo una empresa puede usar la estadística inferencial para tomar una decisión? Claro que sí. Recientemente abrí un gimnasio. Fue una inversión sumamente fuerte, una inversión que supera los $80,000, ¿sí? Entonces, yo no lancé este negocio solo porque suena bien. No lo lancé solo pensando en comprar las máquinas más modernas o las más bonitas o contratando al mejor personal o decorándolo bonito, no, para nada. Más bien yo lo que hice, realicé una investigación muy profundizada, ¿sí? Un estudio en base a una muestra de este sector en el donde que yo decidí justamente realizar esta inversión y pude analizar las tendencias deportivas justamente de esta población. Pude analizar, por ejemplo, los niveles de ingreso y cuáles son los factores importantes para una decisión de ellos de inversión en cuanto a su salud. Eh, Esto me permitió justamente realizar eh, una inversión adecuada para yo no incurrir en pérdida, para yo tener desde el primer día resultados sumamente positivos. Hay dentro del emprendimiento, de la empresa, siempre hay un concepto que yo digo que es muy erróneo. Por ejemplo, que dicen que durante los primeros 6 meses, inclusive hasta un año, una empresa tiene que incurrir en pérdida hasta llegar a su punto de equilibrio. Sin embargo, si se toman las decisiones correctas, uno puede tener una utilidad neta desde el primer mes. Y eso es algo que, por ejemplo, que pasó con el gimnasio en el que yo recién abrí hace 3 meses. Em, Todo el mundo, las personas del mercado, la competencia, me decían que en el primer mes no he de pasar de 20 clientes, en el mejor de los casos quizás unos 30 clientes. Nosotros en el primer mes llegamos en el primer día, solo en el primer día llegamos a 95 clientes inscritos y en la primera semana llegamos a 200 clientes inscritos. Con 220 yo ya llegaba a mi punto de equilibrio. Lo logré me parece que en exactamente 17 días, punto de equilibrio con total calma y con una estrategia que se basó bastantísimo en información y data que yo pude recopilar gracias a la estadística inferencial. Otro caso, por ejemplo, también tengo una constructora. En la constructora nosotros desarrollamos bastantísimos proyectos inmobiliarios, ¿sí? En proyectos inmobiliarios tú no puedes jugar con tu capital, porque no estamos hablando de 10,000, $20,000, estamos hablando de quizás $500,000. ¿Ok? Entonces, absolutamente cada centavo cuenta. Y por sí, cada decisión también es importante para que tú puedas tener resultados positivos. Y cada decisión tiene que ser tomada en referencia a un grupo de data o información que tú tengas. Yo no puedo simplemente construir una casa porque vi una foto en Pinterest y dije, qué chévere que está esta casa. Yo también la quiero construir de esa misma forma y todo el mundo le va a encantar.
cuando tenemos que analizar muchas cosas, costos, logística, importaciones, ¿sí? Tarifas, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, las probabilidades de riesgo son sumamente altas aquí en este país. Todos ustedes ya deben saber lo que es un riesgo país. Deben saber que es muy riesgoso invertir actualmente en nuestro país. Pero ¿cómo podemos nosotros mitigar justamente esto? Es recurriendo a la estadística inferencial para tomar no decisiones perfectas, pero sí más acertadas en base a la realidad que nosotros estamos viviendo en un mercado local o regional. Muy bien, bueno, la siguiente pregunta está al mando del compañero Anderson, que igual te tenía una consulta. Buenas noches, ingeniero, un gusto en realidad tenerlo aquí. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si una empresa toma decisiones sin usar la estadística? Es prácticamente jugar a la ruleta rusa con el dinero de tu empresa prácticamente, ¿sí? Es verdad que puede salir bien y en muchos casos, pues, puede ser muy exitoso, eh, pero también la probabilidad de equivocarse es altísima, ¿sí? Y justo regreso a lo que comenté anteriormente. O sea, si tú tomas las decisiones correctas en base a información acertada, tú no tienes que tener pérdidas en los primeros meses. Tú no tienes que necesariamente irte a la quiebra, ¿sí? Un ejemplo claro, o sea, por ejemplo, algo que yo veo bastantísimo en algo que está en el boom actualmente, yo siempre estoy analizando mercados, siempre estoy analizando comercios. Aquí en Riobamba al menos está en auge los cincuentazos, no sé si es a nivel nacional, no sé si también es por allá en Milagro, pero los cincuentazos es un boom. Pero yo veo bastantísimo inventario que está sin rotación, que tú vas después de un mes y ese mismo inventario sigue ahí, nadie lo está comprando. Después de eso conlleva a locales vacíos y eso después conlleva a inversiones masivas que simplemente se mantienen paralizadas y tienes que rematar o tienes que prácticamente declararte en quiebra. ¿Por qué? Porque todo se basa en corazonadas. Muchas veces, sobre todo, las que más pecan de esto son las mujercitas, y no quiero ofenderles ni nada por el estilo. Pero, por ejemplo, es como que, ay, es que a mí me gustó eso y me queda súper bien y me queda súper lindo. Pero no es la realidad de absolutamente toda la población. Lo que te queda bien a ti o lo que te gusta a ti puede ser muy diferente a lo que la población requiere o lo que está buscando, ¿sí? Entonces, prácticamente, a pesar de que la estadística no es una garantía del éxito, ¿sí? Sí es un seguro contra errores muy costosos. Y es algo que también se aprende. Por ejemplo, con los primeros proyectos inmobiliarios que teníamos, nosotros caíamos en ese error. Cuando recién estábamos empezando, y digo recién empezando, restábamos en plural porque es una corporación de todas las empresas que tenemos bajo un techo conglomerado de familiar. Entonces, en la construcción siempre se recaía por el gusto de mi padre, por ejemplo, cuando recién yo estaba empezando. Obviamente él tomaba la decisión porque él era el dueño del capital en ese entonces, pero él no entendía que quizás su tendencia, su gusto, su pensamiento de lo que se veía bien, quizás ya estaba obsoleto, estaba ya pasado de moda, o simplemente lo que le gustaba a él no es lo que le estaba pidiendo justamente la población y en este caso el cliente potencial. Entonces es correr un riesgo demasiado alto. Eh, y hoy en día no tenemos dinero para perder, para estar tomando ese nivel de riesgos. Bueno, muy bien, ahorita la siguiente pregunta está al mando de la compañera Claudia Villasís. A ver, dice que la pregunta la van a hacer por chat ya. A ver, escríbanos, compa. Pero escribe que alguien la pueda leer, o que tú mismo puedas leer. A ver, yo leo. Y bueno, la pregunta de la compañera Claudia se refería a qué consejo tú nos darías a nosotros como estudiantes de esta carrera, ¿no?
¿Cómo aplicar a un futuro la estadística diferencial? ¿Cuál sería tu consejo? Ya, primero, ustedes como estudiantes no lo vean como un montón de fórmulas aburridas. Lo primero. Sí, más bien véanlo como una herramienta de negocio. Asimismo, como ustedes utilizan seguramente su celular para utilizar CapCut y hacer un video promocional, asimismo como ustedes utilizan ahora la inteligencia artificial para hacer un prompt y sacar información valiosa, no para hacer los deberes, no lo utilicen para hacer los deberes, utilicen simplemente para sacar los mejores resultados. Así como ustedes utilizan sus teléfonos para como cámara de fotos, etcétera, etcétera, la estadística es así de importante y de esencial. No es simplemente un montón de números que no se entienden, sino véanlo como data, data que les va a permitir tomar decisiones correctas, que les va a permitir entender a sus clientes, les va a permitir entender su mercado, les permite anticipar tendencias, reducir riesgos y empiecen a aplicarlos en las cosas más pequeñas, ¿sí? Lo principal siempre y lo que ustedes van a hacer mientras sigan siendo estudiantes, e inclusive cuando hagan su tesis, lo más seguro es validar una idea de negocio, validar un pensamiento de negocio, un modelo de negocio, una estrategia, analizar patrones de compra de los clientes, algo muy sencillo que tú puedes hacer. Tú quieres vender, eh, me invento, ahora están de moda ¿cómo se llaman? Estos termos que he visto que están de moda. ¿Quieres vender termos? Pues haz una encuesta muy breve, ¿sí? A un porcentaje determinado de la población y analiza. ¿La gente lo quiere comprar? ¿A qué precio le quiere comprar? ¿Le importa si es original o si es una réplica? ¿Cuáles son los factores que van a determinar esa compra? Y ahí sí pueden lanzarlo inmediatamente. Algo que yo he aprendido, muchachos, es que no necesitan $1 millón para emprender. Hoy día emprendí en algo, hoy. Hoy tuve de sobra por ahí, y no les digo con ego, no lo tomen así. Cuando nosotros en empresas hablamos de números, no es por ostentar, es simplemente para hacer ejemplificaciones y también para tratar de aprender. Hoy día me estaba sobrando $700 en una de las cuentas. Dije, chévere, voy a hacer una inversión en esto. Y compré productos mínimos para iniciar simplemente una actividad. ¿Por qué? Porque ya realicé una investigación previa y ya empecé prácticamente con un negocio, se podría decir, para un nuevo negocio, para emprender nuevamente, utilizando data. No necesitan miles, no necesitan millones, pueden empezar con $10, pero si es que tienen la idea clara sobre el modelo de negocio que van a aplicar y este modelo de negocio está respaldada por información que ustedes utilizan o que obtienen utilizando la estadística inferencial, pues pueden ser muy exitosos. Ustedes son personas que están estudiando, tienen que ser técnicas y la tecnicidad es lo más importante en un ámbito profesional. Muchas veces, les digo con toda honestidad, a los administradores de empresas nos hacen de menos. ¿Por qué? Porque nuestra carrera supuestamente no es ingeniería mecánica, no es ingeniería esto, que no es medicina, pero nosotros prácticamente dominamos el mundo o estamos en la capacidad de hacerlo, pero está en cada uno de nosotros justamente hacerlo, ¿sí? Entonces, siempre sean muy cautelosos con el riesgo y utilicen estas herramientas que son muy importantes como la estadística y ustedes no se van a equivocar, no se van a equivocar. Eso es el consejo para que ustedes lo puedan aplicar. Bueno, en conclusión, hemos topado el tema de la estadística, ¿no? Hemos concluido que la estadística diferencial es una herramienta muy importante, es un punto clave para que las empresas tomen decisiones acertadas. Como Rodrigo mencionaba, reducir el riesgo que corren normalmente las empresas. Quiero agradecer mucho al ingeniero Rodrigo Iguaznia, una persona que yo admiro bastante. Aparte de los títulos, yo conozco su trayectoria de muy cerca. Y gracias por compartirnos tu experiencia, Rodrigo, por poder guiarnos
poder zafarnos de muchas dudas y enseñarnos a su vez también a ustedes compañeros por habernos escuchado. Y quiero que Rodri nos des una conclusión tuya, una cortita, una conclusión, una recomendación como estudiantes de todo el tema que se ha hablado hoy día, que nos puedan ayudar. Una conclusión o un mensaje en cuanto al tema en sí, bueno, ya creo que les dije, en resumen, sean muy técnicos siempre. Utilicen los números. Los números no son enemigos. Yo sé que pueden provocar un dolor de cabeza y ven números dicen, y se atormentan, pero no. Los números pueden ser más bien sus mejores amigos en absolutamente todo. ¿Sí? Los números están en todo. Así sea para calcular las compras de un día. ¿Sí? Entonces, utilicen eso. Y en cuanto en general, ustedes como estudiantes de administración de empresa, nunca teman a nada. El mundo está para ser conquistado y es para tomar riesgos. Vivimos una sola vez. Si es que yo hubiera decidido hace 15 años, cuando estaba todavía en el colegio, no tomar ningún tipo de riesgo, ciertamente no hubiera tenido ningún negocio, estuviera quizás sin desmerecer, ¿no? Pero nosotros somos administradores de empresas. Yo siempre digo a mis estudiantes, yo también soy docente de la Politécnica, del Spoch, yo siempre les digo, ustedes no están estudiando para ser cajeros, ustedes no están estudiando para ser secretarios, ustedes no están estudiando para ser recepcionistas, ustedes están estudiando para ser empresarios. Si no hubiera tomado los riesgos en mi vida, seguramente yo sería un cajero en una cooperativa, viviendo de la forma más tranquila, pero no, la vida tiene mucho más que ofrecer, pero tiene que ir de la mano justamente de nuestras ambiciones y nuestras proyecciones que nosotros tenemos en la vida. ¿Sí? Todo empieza con lo que está aquí, con tu mentalidad y todo lo que tú quieres lograr. Entonces tomen riesgos, ¿sí? En absolutamente todo. Sean arriesgados, así como se arriesgan por la chica bonita, ¿sí? O por el chico guapo, así de la misma forma como ustedes lo hacen, arriesguense por ese negocio, arriesguense por esa maestría, arriesguense por construir ese imperio. El día de mañana yo viajo a Guayaquil al partido del Ecuador, invitado. Si no hubiera tomado riesgos, estaría, quién sabe, ni siquiera viendo el partido. Pero es porque se ha tomado riesgos y se ha construido una base sólida para seguir creciendo en eso. Así que eso, chicos, absolutamente todo el mundo tiene el potencial para lograrlo y alcanzarlo, solo está en cuestión de quererlo de verdad. Y ustedes son administradores, no son secretarios, recuerden eso siempre. Muchas gracias, Rodri, muchas gracias, compañeros. Ha sido el tema de hoy. Un gusto haber compartido con ustedes estos cortos minutos y haber poder llenarnos de este conocimiento tan valioso.